El Señor me les bendiga, placer enorme estar con ustedes nuevamente para que podamos estudiar la palabra del Señor. Como lo he dicho en otras ocasiones, Josué TV Santa Ana, llegamos hacia ustedes con la palabra del Señor, a donde sea que usted se encuentre, la hora que sea, donde usted esté, queremos edificarle en la palabra del Señor. Usted solamente tiene que conectarse, saber que cada día llegamos con la palabra y habrá una palabra, un mensaje, un tema que yo sé que será de ayuda en la vida espiritual. Ese es el propósito, que podamos desarrollar a través de la palabra aquellos temas que nos ayuden a desarrollar también la vida espiritual. En este caso vamos a ir a San Juan capítulo 9, Evangelio de Juan capítulo 9, los primeros 5 versículos de la porción que le acabo de mencionar los vamos a leer. Ahí vamos a leerlo en esta hora. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Mire qué expresión más linda: luz soy del mundo. Y de esa expresión he retomado el tema Jesús, la luz del mundo. Ese es el tema que he retomado para esta hora. Y a manera introductoria podemos decir que el Señor Jesucristo vino a esta tierra para mostrarnos el camino al cielo. A eso vino Él. Él vino a esta tierra para enseñarnos ese camino maravilloso de reentablar esa relación personal con el Señor. Desde que el hombre pecó en el Edén hasta la venida del Señor, por primera vez la raza humana había buscado la manera de acercarse a Dios y salir de esa oscuridad del pecado. Ahora, claro, cuando digo había buscado a Dios, no es que toda la raza humana. Cuando vemos la historia a través de los años, no todos los seres humanos buscan su restauración con Dios. No todos los seres humanos buscan ese cambio con Dios. No toda la raza humana busca esa relación con Dios. Al contrario, siempre en cada etapa que la palabra presenta, y como nosotros lo hemos enseñado como Asamblea de Dios, a la denominación a la cual pertenecemos, somos una denominación dispensacionalista, porque creemos que el Señor ha estipulado su plan redentor para la vida humana en 7 grandes periodos llamados dispensaciones, que son etapas de trato con Dios, con los seres humanos, las cuales no he de mencionar porque no me alcanzaría el tiempo para hacerlo, pero es interesante. Un día podríamos tocar el tema dispensaciones e ir dispensación por dispensación, lo cual abarcaría un solo mensaje y aún así no alcanzaríamos a profundizar, pero lo creemos. Entonces, dentro de todo ese plan, el Señor viene por primera vez, y Él viene por primera vez, y digo por primera vez porque la Biblia habla de su segunda venida. La Biblia habla de esa segunda etapa en la cual el Señor ha de venir, segunda venida de Cristo, la cual será arrebatamiento de la iglesia. Desde el aire el Señor va a atraer a su iglesia, vamos con Él, el bimá o galardones que hemos de recibir en el cielo, bodas del Cordero, el banquete de las bodas, la entrega de galardones, y luego viene el Señor en su segunda etapa, que se le llama la segunda venida de Cristo en gloria, para establecer su reino milenial. Pues esa primera vez que el Señor viene para mostrar el camino, y por eso en los últimos mensajes usted oyó aquella expresión de San Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor estableció en la ley mosaica el sistema de sacrificios para acercarse a Él, pero aún esto poco a poco se volvió insuficiente para quitar todo el pecado. Dios, Él siempre ha estado propiciando, preparando, proveyendo a la humanidad la dinámica para acercarse a Él. Es que Dios no es un Dios
que nos pone una cantidad grande de barreras para acercarnos a Él. Él dice, el que se acerca a mí, yo me acercaré a Él. Y Él hace llamados muy lindos, como el de Isaías 55, a todos los sedientos, venid a las aguas, los que no tienen dinero, venid comprad y comed, venid comprad sin precio vino y leche. Y Él hace la pregunta, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y viviréis, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firmes a David. Y aquí yo lo di por testigo a los pueblos. Conocerás a gente que tú no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová. Deje el hombre impío su camino y vuelva hacia Jehová, el cual será amplio en perdonarle. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Todo eso que yo le acabo de mencionar, Isaías 55. ¿Y qué hace ver Isaías 55? El Señor siempre está accesible a los seres humanos. El Señor siempre está accesible a la naturaleza humana. El Señor siempre quiere que nosotros nos acerquemos a Él con todo el corazón. Entonces podemos ver que nuestro Señor vino para mostrar la luz en medio de las tinieblas. Recordemos que cuando el Señor vino por primera vez, estaba en ese instante en que el Señor nace y viene, estaba llegando a su final lo que se le llamaba el período intertestamentario entre el profeta Malaquías y entre Juan el Bautista, que fue el último de los profetas que se conoció de oficio a nivel general. Y hermano amado, ahí están los profetas, ¿verdad? Y entre esos dos profetas, ahí se da lo que es el periodo intertestamentario. Otros lo marcan entre Malaquías y el Evangelio de Mateo, pero cronológicamente hablando, Mateo fue escrito mucho más adelante. Pero entre Malaquías y la venida del Señor y su precursor Juan el Bautista pasaron 400 años de oscurantismo espiritual. Se imagina el ambiente espiritual en que se estaba la humanidad, pero el Señor vino para dar la luz en medio de las tinieblas. La sanidad que narra esta porción ilustra la obra milagrosa del Señor, que hace pasar a un ser humano de las tinieblas a la luz. No por gusto el Señor sanó al ciego de nacimiento. La sanidad del ciego de nacimiento llevaba un propósito: mostrar que así como aquel hombre vivió en tinieblas desde que había nacido, el ser humano vive en tinieblas desde que nace, pero pasa de las tinieblas a la luz. Lo primero que vemos en esta porción del capítulo 9 de Juan es toda una vida de tinieblas. Dice el 9:1 que el ciego era ciego de nacimiento. La Biblia no nos dice la edad del hombre que fue sanado por el Señor, pero se ve que ya era mayor de edad, por lo que sus padres dijeron en el 9:21, cuando le hicieron algunas preguntas a sus padres. En el 9:21 sus padres dijeron: pero como ve ahora, no lo sabemos quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Oiga, edad tiene, les dijo el Señor. Preguntadle a Él. Él hablará por sí mismo. Cuando sus padres le dijeron a las autoridades que lo rodearon que cómo es que este hombre estaba ciego, sus padres dijeron: bueno, sabemos que nuestro hijo nació ciego, dicen ellos ahí en el versículo 20. Él nació ciego. Ellos dieron el testimonio de que su hijo nació ciego. Luego dice: pero que ve ahora. No, el hecho de que ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Cuando dice edad tiene es porque ya era mayor de edad. Significa que pasaba de los 30 años de edad para que le preguntaran a él. Pero por eso dijeron: pregúntenle a él, él hablará por sí mismo. Cuando alguien era menor de edad, eran los padres los que respondían por él, que eran los 30 años. Para el judío en la época del Señor, 30 años marcaba la mayoría de edad. Pero mientras no tenían la mayoría de edad, los papás respondían. Pero en este caso los papás dijeron: pregúntenle a él, él hablará, él dirá
por lo que sus padres dijeron, se ve que era mayor de edad. ¿Cuántos años, imagínense, ciego de nacimiento? Toda una vida en tinieblas. Toda su vida había estado en tinieblas físicas porque no veía. Y esa era una realidad. Y la ceguera de este varón era una ceguera literal física. Ahora, la ceguera de los líderes y de las personas que rodeaban al Señor y que seguían al Señor, juzgándole, criticándole y queriéndole dañar, era una ceguera espiritual. Y él se lo dijo al final del capítulo 9, lo dice en el 9:35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís: vemos, vuestro pecado permanece. En otras palabras, les estaba diciendo: ustedes son ciegos espirituales, no son ciegos físicos, porque en el ámbito físico ustedes miran, pero en el ámbito espiritual están a oscuras. En el ámbito espiritual no miran las maravillas de Dios. En el ámbito espiritual no miran lo que Dios está haciendo a favor de la humanidad. Era tal la enfermedad, si volvemos al hombre ciego, era tal la enfermedad que la mayoría creían que se debía al pecado, pero el Señor les aclaró que no. Y algunos le preguntan al Señor en el 9:3, respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Porque en el versículo 2 le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? Sino, ¿quién pecó para que haya nacido ciego? Tremendo, ¿verdad? Ese pensamiento de creer que las calamidades humanas, ¿verdad? De nacer, todas son a causa del pecado. Ahora que el pecado viene de generación en generación es real, pero hay enfermedades genéticas, hay enfermedades que llegan porque las personas tuvieron desarreglos, la genética así lo determina, o son accidentales también. Pero por eso el Señor les aclara, porque aquellos ya andaban diciendo, ¿verdad? ¿Quién pecó? Ellos o sus padres. Y el Señor dice: no, ni él ni sus padres pecaron. Esto Dios lo permitió para que su nombre sea glorificado. No, es para que Dios se manifieste en él. El milagro de este hombre le daría gloria a Dios. Eso es lo que pasaba. El milagro le daría gloria a Dios. Jesús, hermano amado, declaró por eso ya en el versículo 5 y le dijo: yo soy la luz del mundo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy. He venido a darle la luz al mundo. Claro, el hombre aquel de manera física estaba en tinieblas. Una persona ciega de manera física está en tinieblas porque no logra ver. Usted cierra sus ojos ahorita y usted, bueno, si el resplandor del sol está dando, no hay una oscuridad y una tiniebla completa. Pero si ya llega la noche, eso es una tiniebla completa, oscuro y tremendo. Pero aún dando el sol, usted cierra los ojos, no mira nada, está caminando en las tinieblas. Y era lo que el Señor quería enseñar. Jesús declaró ser la luz del mundo. Así que, mis amados, lo primero que vemos en esta porción: toda una vida de tinieblas. Lo segundo, todo un cambio repentino. Todo un cambio repentino. Creo que aquel hombre jamás se imaginó lo que aquel día sucedería, porque en el versículo 6 dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue, entonces se lavó y regresó viendo. Mire qué milagro repentino, qué cambio el que el Señor obró aquel varón. Yo creo que no se imaginaba lo que sucedería. Jesús vio su necesidad, respondió a su necesidad, hizo el milagro por la necesidad, obró el milagro para él. Misterioso la manera en que el Señor obró. Hizo un poco de lodo, con la saliva mojó la tierra, hizo el lodo, la untó en los ojos y le dijo: anda, lavate al estanque Siloé. ¿Qué hubiera pasado si aquel hombre hubiera dicho: ¿y para qué me voy a lavar?
si ahí me he lavado un montón de veces. La mayoría de personas se acostumbraban a ir a lavarse a los ríos, a los estanques, eran lugares donde habían fuentes de agua, y ahí se lavaban, a saber cuántas veces él se había lavado la cara, a saber cuántas veces se había hasta bañado el estanque Siloé. Pero hoy había algo diferente en su vida. Jesús lo enviaba a lavarse al estanque de Siloé, y qué tremendo, aquel hombre obedeció. Fue entonces, dice, y se lavó. Fue entonces y se lavó, obedeció la palabra, regresó sano, regresó viendo. Y entonces los vecinos y los que estaban y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, otros: a él se parece. Y él les dijo: yo soy. Aleluya, yo soy. Y le dijeron: ¿cómo fueron tus ojos abiertos? Respondió y le dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? No lo sé, dijo él, ¿verdad? Pero todo un cambio repentino que trajo milagros para su vida, cambios para su vida, y da testimonio él da testimonio. Él les dijo Jesús, él les dijo a aquel hombre que se llama Jesús, y les dio el nombre. Él sabía quién era, aquel hombre que se llama Jesús. Él hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé. Y yo le obedecí, me levanté y fui y me lavé y recibí la vista. Por eso le digo, ¿cuántas veces habrá ido él al Siloé a lavarse? ¿Cuántas veces él se había lavado en el estanque Siloé y nunca había visto algo extraordinario y maravilloso como eso? Pero usted puede ver la mano milagrosa de Dios en él. Todo un cambio repentino. Número 3, toda una oposición. Ya desde el versículo 13 al 16, los fariseos se atrevieron a asegurar que el Señor no provenía de Dios y comenzaron a hablar en contra del Señor. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que abrió tus ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y usted ya sabe lo que le preguntaron a los papás, lo que los papás le respondieron. Mis amados, toda una oposición, pero al final vemos toda una obra salvadora, mis amados. Ya desde el versículo 35 al 38, toda una obra salvadora. El hombre había recibido la luz física, pero le faltaba la espiritual. Oyó Jesús que le habían expulsado al ciego, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió aquel hombre y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y él es el que está contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Aleluya. Ese día ese hombre fue sano de su vista física, pero también de su vista espiritual. Creyó en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a ser la luz para su vida. El Señor le animó en su fe. El hombre respondió con fe. Mire qué lindo. El Señor le ayudó con su fe, pero también el hombre respondió con fe. El Señor resaltó que hay una ceguera peor que la física. Desde el versículo 39 al 41, una ceguera peor que la física, y es la ceguera espiritual. Cuando una persona no quiere abrir sus ojos espiritualmente y ver las grandezas del Señor. ¿Cuántas personas hay a las cuales el Señor ha estado haciéndoles el llamado, pero lo rechazan? ¿Cuántas personas hay que están en medio de las tinieblas y no quieren salir a la luz? ¿Por qué? Porque sus obras son malas y no quieren salir de ahí. Pero qué lindo es aquel que oye la palabra, que crea la palabra, que se acerca a Dios de todo el corazón. Mis amigos, mis hermanos, todos aquellos que están oyendo la palabra hoy, les digo: Jesús es la luz del mundo. Las tinieblas de pecado no prevalecen frente al Señor. Aquellos y aquellas que ya le hemos entregado
nuestra vida al Señor, pasamos de las tinieblas a la luz. Y tú, mi amigo y mi amiga, y mis amigos, pueden tener también la luz del Señor en sus vidas. ¿Cómo pueden tenerlo? Entregándole su vida en el Señor, creyendo en el Señor. Yo te animaría a decir las palabras de aquel ciego. ¿Qué dijo aquel hombre? El ciego sanado. ¿Qué dijo aquel hombre? Creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor, y el Señor con S mayúscula, creo, Señor, y le adoró. Mi amigo, mi amiga, le invito a creer en el Señor y a adorarle con todo el corazón, y te vas a dar cuenta que la luz es preciosa, la del Evangelio. Hazlo en este mismo momento y sigue cada día oyendo la palabra del Señor. Ora conmigo de la siguiente manera, entregándole tu corazón al Señor. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.